Nos vamos a centrar en el eje temático A, que, como figura en el texto, se centra en medio físico, paisaje, recursos y riesgos naturales en la ordenación del territorio. Atendiendo a las 22 ponencias y comunicaciones presentadas a este área, hemos dividido lo que va a ser la presentación de las relatorías en 4 grandes capítulos. El primero, centrado en la adaptación, mitigación ante el calentamiento global. El segundo, respecto a la transición energética, territorio y ciudad. Y el tercero, centrado en los riesgos territoriales, que está muy directamente ligado a los dos aspectos anteriores. Por último, el cuarto eje se centra en la consideración del medio físico, del paisaje y de los recursos territoriales, tanto para un uso turístico como para reflexiones ante las problemáticas que se presentan en los distintos usos. Con respecto a cada una de estas áreas, hemos seleccionado una ponencia para ser expuesta directamente, y del resto haremos un resumen cada uno de los relatores que sirva para que después en el coloquio podamos reflexionar sobre la temática correspondiente. En el caso de las ponencias relativas a la adaptación y mitigación del calentamiento global, se han presentado en total 6 ponencias inscribibles en este área, que los títulos y los autores figuran en esta diapositiva, están en las actas a las que ya pueden acceder a través del link que se les ha proporcionado, y del conjunto hemos seleccionado en el Comité Científico para su exposición la de Rafa Garcés, Marroca e Ignacio Díez, que trata sobre el litoral de la Comunidad Valenciana, una revisión del modelo de infraestructura verde del Patibel respecto a la visión integral del litoral y la adaptación al cambio climático, que, como nos expondrá su propio autor, no comentaremos los relatores. El segundo grupo de ponencias se centra en lo que es transición energética. Aquí se han presentado 3 ponencias, de las cuales el Comité Científico ha seleccionado la de Michela Gislanzoni y Miguel Torres García, Autoconsumo energético y conjuntos urbanos históricos de Andalucía, un binomio factible. Impactos, gestión, dudas y criterios para su compatibilización. En el tercer bloque, centrado en riesgos territoriales, se han presentado 4 ponencias y se ha seleccionado la de Jesús de Aranas, Luis González de Vallejo y Jaime Salvador Díaz Pacheco, que trata de los riesgos de origen natural como criterio para el desarrollo del marco territorial de recuperación post-desastre volcánico en la isla de La Palma. Y por último, respecto al bloque centrado en medio físico, paisaje y recursos territoriales, se ha seleccionado la ponencia de Juan Garrido Clavero, Francisco Javier Toro Sánchez y Miguel Ángel Sánchez del Árbol, que trata de efectos de la protección paisajística frente a la proliferación de macroplantas solares fotovoltaicas. Y sin más, vamos a entrar en un breve repaso de aportaciones y conclusiones de las ponencias y comunicaciones centradas en la adaptación, mitigación ante el calentamiento global. La primera, fundamentalmente, trata de los riesgos climáticos en el litoral mediterráneo, de Miriam Villares, Elsa Gifart y Elizabeth Roca, que fundamentalmente hacen un análisis muy centrado en lo que consideran las distintas causas
que dificultan o que ponen en cuestión la posibilidad de intervenir en los riesgos del cambio climático en estos municipios litorales. En todas las potencias hay un repaso de lo que significa el calentamiento global, su efecto en el cambio climático y las consecuencias sobre el territorio, así como, en su caso, los mecanismos de adaptación y mitigación o resiliencia socioeconómica a incluir en el planeamiento urbanístico y territorial. En esta ponencia, en particular, se refieren a la percepción de los actores, cuáles son los factores fundamentales que perciben cuando estamos hablando del riesgo. Destacan fundamentalmente los factores psicológicos, institucionales y prácticos, y en particular destacan como problemas la falta de coordinación entre instituciones, la existencia de visiones e intereses económicos opuestos dentro de la intervención de esta intervención en el litoral, los altos riesgos políticos que implican tomar decisiones que penalicen a propietarios de suelo o vivienda, la difícil percepción del riesgo ligado al cambio climático. Bueno, los medios están ayudando ahora mucho a esa percepción con las continuas noticias sobre situaciones climáticas extremas, pero sigue habiendo una percepción, digamos, insuficiente de lo que es ese problema. Y por último, que normalmente las medidas a desarrollar requerirían relocalización de las actividades, de las viviendas y de las actividades productivas, y eso plantea problemas de carestía, problemas de gestión, problemas muy difíciles en la práctica de llevar a cabo. Su propuesta, una propuesta que prácticamente está presente en todas las ponencias, la necesidad de una gestión adaptativa multinivel, coordinación, integración, movilización, adaptación y ejecución. La necesidad de ajustar estrategias y planes integrados que se realizan desde distintos ámbitos o se proponen incluso desde la Administración General del Estado con la visión de los distintos actores locales, algo que se ha criticado siempre, en particular mucho a la Dirección General de Costas y al Ministerio. Y por último, la necesidad de unas estrategias de comunicación claras en este sentido. La segunda ponencia abre un bloque de varias ponencias que tienen que ver con la integración de la acción climática, de la adaptación y de la mitigación en el planeamiento urbanístico. Esto se propone en primer lugar para Canarias, después se considera y se analiza en relación a Euskadi y por último en relación a Andalucía. En todas ellas se habla de la importancia de la vulnerabilidad ante el cambio climático. En el caso de Canarias se propone una guía para la inclusión del cambio climático y transición ecológica en el planeamiento urbanístico de Canarias, que se ha desarrollado fundamentalmente atendiendo a una visión integrada e interdependiente en áreas temáticas y ejes de integración de lo que serían los elementos a incluir en esta guía, que podrán analizar con detalle en la lectura de la ponencia correspondiente. Hablan de 4 ejes de integración: equilibrio territorial, neutralidad en emisiones, ocupación racional y eficiente del suelo y territorio adaptado y resiliente. Adicionalmente, señalan 4 grandes áreas temáticas: metabolismo territorial y urbano, movilidad y accesibilidad, ecosistema urbano y, por último, la diversión de la gobernanza en todos los aspectos que esta gobernanza significa.
Como conclusión, señalan que con la guía se pretende y se avanza en una visión sistemática, interdisciplinar, con capacidad de adaptación y que interpela a la ciudadanía y al resto de los protagonistas sobre las soluciones a acordar en el territorio. En línea similar tenemos las ponencias referidas a la planificación territorial en el caso de Euskadi. Aquí fundamentalmente parten de la consideración que han tenido los distintos instrumentos de planificación y fundamentalmente las directrices, los planes territoriales y los planes sectoriales de lo que es esta problemática y estos riesgos climáticos. Hablan de que los planes territoriales iniciales y que los planes sectoriales iniciales no hacían una consideración relevante de este tema, prácticamente entraban de una manera muy secundaria o muy subordinada en el mismo, y de que con los últimos cambios, con la dinámica que se ha seguido en este proceso de considerar la mitigación y adaptación, ha habido una serie de hitos. En particular señalan el Plan Territorial Parcial del Bilbao Mediterráneo, donde hay un tratamiento ya que puede ser modelo y que es modelo para el resto de los planes, y la importancia de que vayan integrándose a la luz de las nuevas directrices elaboradas para Euskadi, se vayan integrando en los PTP y en los PTS esas medidas de adaptación y de mitigación que puedan seguir en esta visión vertical del planeamiento en Euskadi, obligando o favoreciendo y potenciando que los municipios integren esta dimensión en su planeamiento. Señalan como crítica la insuficiente medida o seguimiento de hasta qué punto las medidas que se toman tienen consecuencia al respecto. La última ponencia que trata, en concreto la última comunicación que trata estos procesos en el caso de Andalucía, de Yolanda Torres Barquilla, fundamentalmente pues, hace lo mismo que sucedía en Euskadi, un repaso a cómo ha ido evolucionando la preocupación por el cambio climático en la ordenación del territorio y del urbanismo, cómo esta preocupación ha sido paulatina, ha ido avanzando poco a poco hasta que la Ley 8/2018 de 8 de octubre se incorpora ya una serie de consideraciones y de medidas que permiten incidir con elementos concretos, como el Plan Andaluz de Acción por el Clima, en programas de mitigación, de adaptación. Hace referencia a un proyecto concreto que considera que es de particular interés para la problemática costera en el litoral andaluz, y el tercer eje, la comunicación y la participación. Señala como conclusión que se ha avanzado, que la última ley, la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, no significan grandes avances con respecto a lo que se había hecho en la ley del 2008, pero que de facto consolida todas las medidas y todas las actuaciones consideradas en las mismas. El otro y último bloque que podemos considerar dentro de las ponencias presentadas a este tema se refieren a la relación entre recursos naturales, patrimonio natural, ecosistemas, servicios de los ecosistemas y lo que sería la resiliencia frente, lo que llama la resiliencia climática circular, cuyo esquema básico pues, viene recogido en la figura que ahí se señala, centrada en 5 puntos que tienen que ver
con las relaciones con el uso social, con la conservación y potenciación de los ecosistemas y de sus servicios, con el refuerzo de la resiliencia climática y con las medidas de protección y gestión ante el cambio climático. De hecho, considera como elemento fundamental el tener en cuenta y aprovechar los cobeneficios que se derivan de los ecosistemas y que se pueden derivar y potenciar de una utilización conjunta de estos instrumentos de resiliencia climática circular desde el punto de vista de lo que serían los distintos servicios ecosistemas que se tienen en cuenta. Analizan de forma particular el caso de Fuerteventura, que es reserva de biosfera, por lo tanto tiene una zonificación característica de estas zonas de reserva, con zona núcleo, zona de protección y zona de desarrollo sostenible, y fundamentalmente, en base a su experiencia en la zona, señalan aspectos que ya hemos visto en las anteriores: la necesidad de una gestión adaptativa continua y de mitigación para preservar las especies y los hábitats, la necesidad de potenciar y reforzar la capacidad de respuesta de los recursos naturales ante el cambio climático, lo que antes veíamos como resiliencia climática circular, y la necesidad de proveer los ecosistemas, potenciar los ecosistemas como elementos de aportación social a través de sus a través de sus servicios ecosistemas. Y como señalaba, una adicional aportación en este capítulo es la que corresponde al caso del Plan de Infraestructuras Verdes Valencianas y las mejoras derivadas al mismo, que nos va a exponer Rafael Garcés en su ponencia correspondiente. Ignacio Díez. Perdón, Nacho, sí. Es que está el primero, Rafael. Perdona. Bien, buenas tardes. Agradecer el hecho de haber sido escogidos para presentar la ponencia. Ha sido una ponencia que hemos desarrollado 3 personas y quiero evidenciar que mis compañeros, Rafa Garcés y Mar Roca, de formación son oceanógrafos, y para mí ha sido muy interesante el compartir, ¿no?, esta experiencia de ver 2 visiones, ¿no?, del mundo terrestre y el mundo marino, que es ese nuevo paisaje que deberíamos ya conquistar desde el punto de vista mental, ¿no? Empezar a entender que juega un rol muy importante. Todo esto parte de una reflexión del Patibel, que es una herramienta que ya lleva en funcionamiento 5 años. Tuve la oportunidad de formar parte del equipo redactor. El Patibel recoge todo el litoral de la Comunidad Valenciana. Como veis ahí, estamos hablando de 480 kilómetros de costa, 74 municipios, ¿no? Y nuestra comunidad es una comunidad, al igual que Asturias, ¿no?, una comunidad con un marcado carácter litoral. A diferencia de Asturias, que es este-oeste, nuestra orientación es norte-sur, lo que también deriva en un gradiente climático, ¿no? Bien, el Plan de Infraestructura Verde se propuso como un plan de rescate. Aquí tenéis esta imagen de lo que serían los paisajes preindustriales del litoral de la Comunidad Valenciana, y donde sobre todo domina casi el 75% de nuestras costas, y esto es a diferencia de Asturias, son costas bajas, ¿no?, llanuras aluviales que se entregan al mar de una manera suave, con poca pendiente, donde hay cultivos, ¿no? Y esos territorios son los que rápidamente se transformaron, como decía Pedro Górgolas, con este tsunami urbanístico que afectó
a buena parte del litoral de la península ibérica, sobre todo al Mediterráneo más que al Cantábrico, pero también, ¿no?, en algunas zonas. Y bueno, esta transformación ha traído estos nuevos paisajes, que decíamos paisajes del sol, porque nacen para una función, descontextualizados de su entorno, carentes de dotaciones, con problemas de infraestructuras. Nuestro compañero del departamento, Eric Giel, en su tesis abordó los costes del urban sprawl, cómo los municipios hoy en día están pagando la factura de estos territorios que nacen de una manera súbita e intensa, ¿no? Y cuando hacemos la radiografía de la explotación o la ocupación de suelo, nos encontramos que esa presión, obviamente, lo que vemos en el paisaje es lo que aparece medido en el territorio, y como veis en la franja de los primeros 500 metros, la expectativa es incluso colmatar hasta un 60% del suelo, ¿no?, por usos urbanos. Bien, en este contexto de presión urbana se fomenta el plan de infraestructura verde como una herramienta para rescatar los suelos que quedan libres cerquita del mar, ¿no?, en primera línea de costa, con estos criterios, ¿no?, rescatar o preservar o crear a partir del concepto de infraestructura verde, intentar establecer unas medidas de gestión y protección de estas piezas del territorio que por su posición, ¿no?, en el contexto geográfico tienen una relevancia mayor. En este sentido, pues algunas piezas que se establecieron, ¿no?, lugares como la desembocadura del Xúquer, ¿no?, el río más importante de la Comunidad Valenciana, en su entorno más próximo al mar, los acantilados, algunos acantilados de Les Marines, como estos que veis aquí, o algunas conexiones, por ejemplo, el Parque Natural de la Serra de Irta en su conexión con el mar, ¿no? Estos son algunos de los suelos que fueron rescatados. Y yendo a la revisión que hacemos en el artículo, en la ponencia, lo que proponemos es revisar el modelo de infraestructura verde, ¿no? Se planteaba un modelo de corte cuantitativo porque nos estábamos enfocando el modelo de infraestructura verde desde los servicios ecosistémicos, tratar de integrar en la toma de decisiones ese retorno que al final siente la ciudadanía, pero también un enfoque cualitativo, sin perder toda la herencia de la cultura del paisaje que esta mañana explicaba Magdalene y que en la Comunidad Valenciana ya llevamos más de casi 2 décadas trabajando en este tema, ¿no? Este era el modelo de infraestructura verde con el que configurábamos una primera diagnosis de aquellos recursos más cualitativos, pero también un termomapa que nos indica dónde están las zonas de mayor retorno, ¿no?, para la ciudadanía, donde hay más confluencia de servicios ecosistémicos. Por tanto, lo que nos hemos planteado en este artículo es intentar revisar ese modelo cuantitativo. ¿Por qué? Porque tenemos otra realidad, o vamos a decir que se está agravando, y también porque tenemos más fuentes de información. En el Patibel también lo que hicimos en su momento fue cartografiar 1.700 sectores urbanísticos de esos 74 municipios, ¿no? No tenemos una fuente actualizada de cartografía urbanística precisamente para establecer esta metodología. A partir del conocimiento de la infraestructura verde y el paisaje, entender cuáles son las zonas de fricción y al final establecer unas medidas de protección. Este es el plano de ordenación que se estableció para más de 50 zonas en el litoral. El ámbito de ordenación fueron 7.500 hectáreas, de las cuales 2.000 hectáreas fueron desclasificaciones de suelos urbanizables. Aparte, el Patibel proponía toda una mejora, una vertebración del litoral a partir de un elemento de conexión que era la vía del litoral, como un elemento de vertebración, ¿no?, de recualificación del territorio. Y también se planteaban mejoras de recualificación de los tejidos urbanos. En este sentido, hacia un modelo marino-terrestre, ya habíamos ensayado, por ejemplo, en el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja, más reciente, de 2021, una infraestructura verde que tomase el modelo marítimo y terrestre, ¿no? En este sentido es lo que hemos reflejado. Aparte, tenemos cartografías, por ejemplo, de los escenarios de inundación de las zonas terrestres debidos al aumento del nivel del medio marino por cambio climático. Utilizando estas 3 variables, hemos generado una cartografía donde vemos, por un lado, el medio marino
cómo empieza a ser protagonista y vemos que se puede matizar. Por ejemplo, en las zonas más oscuras hemos identificado los hábitats de más valor, por ejemplo, las comunidades de Posidonia que tenemos en el litoral valenciano y que sufren, digamos, los efectos de los crecimientos urbanos en primera línea de costa, pero aparte nos ayudan a proteger el litoral. Y por otro lado, veis aquí unas zonas en un color azul que también nos están identificando las zonas inundables por esos efectos derivados de cambio climático. Esto lo hemos extendido a todo el litoral y hemos hecho una reevaluación del modelo. ¿En qué sentido? Como veis aquí, por ejemplo, hay zonas de la comarca de la Safor, al sur de Valencia, donde veis que esas posibles inundaciones por cambio climático van a generar territorios muy vulnerables, ¿no? En la filosofía del Patibel, que era no poner más infraestructuras o bienes públicos y privados en zonas que ya de por sí son frágiles, ¿no? Estas cartografías nos ponen delante que no eran frágiles en aquel momento, sino que ahora todavía son más frágiles, ¿no? Si hacemos una evaluación de todas estas ventanas al mar que evaluábamos en el Patibel, vemos en qué tramos del litoral, por ejemplo, si evaluamos el primer modelo, en el modelo, vamos a decir, en el modelo de playas, que también incluíamos, vemos que las zonas más vulnerables están en la provincia de Castellón. Si vemos el modelo marino, las zonas de más valor se ubican en la zona de Alicante. Y si vemos el modelo de inundación por cambio climático, sucede donde más costa baja tenemos. Al final, el resultado de este estudio es que casi un 80% de esas áreas que definía el Patibel se encuentran en una zona o sufren una afección alta o muy alta de estas nuevas variables que estamos incluyendo en el modelo. Y por concluir, decimos o afirmamos que obviamente el Patibel sigue siendo una herramienta vigente, necesaria, ¿no? Necesitamos incorporar el medio marino, las costas, ¿no? Los elementos de costa y nuevas cartografías que nos están orientando sobre los escenarios de cambio climático en el medio terrestre para orientar los modelos de infraestructura verde, en el sentido de evidenciar los servicios ecosistémicos que tenemos en el territorio, ¿no? Como decíamos, tenemos casi un 80% de esas áreas del Patibel que se ven afectadas o muy afectadas, ¿no? Y necesitamos seguir trabajando en ese modelo de servicios ecosistémicos que poquito a poco vayamos cuantificando más variables que son importantes para gestionar y ordenar el territorio. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bien, el siguiente grupo de ponencias tendría que ver con transición energética, territorio y ciudad. La verdad es que hay alguna ponencia adicional que se ha terminado incorporando en otras áreas o subáreas que podía estar integrado en algo que es una problemática bastante presente en las ponencias y comunicaciones que se han presentado al Congreso, y es la incidencia de la transición energética y en particular de lo que sería las instalaciones fotovoltaicas y las instalaciones eólicas sobre el paisaje o sobre el patrimonio territorial o urbano, en particular la problemática sobre el patrimonio urbano, en el caso de Andalucía, será objeto de la exposición de Micaela. Las otras dos ponencias incorporadas en este área, en primer lugar, tratan de la ordenación territorial de la energía eólica en Asturias, realizada por Ícaro Beso Muñiz, que se centran y contradicen o al menos cuestionan algunos de los aspectos de la mesa anterior. Básicamente señala que en Asturias, con unas directrices de ordenación del territorio, las más tempranas de España, de 1991, que establecía una serie de espacios, en teoría necesitados de prevención natural por sus características, pero que
esa protección no fue suficientemente o adecuadamente desarrollada, con posterioridad, en 2008, las directrices de ordenación del territorio para la energía eólica estableció unos... perdón, que tengo que poner ahí. Establecieron unos marcos de ordenación donde se llegaron a instalar hasta 466 aerogeneradores, donde además está prevista la instalación de nuevos parques eólicos que incidían fundamentalmente sobre estas áreas protegidas. Hace un repaso y un análisis de qué sucede en las comunidades españolas desde el punto de vista de la definición de áreas adecuadas para la instalación de este tipo de parques. Llega a la conclusión de que en 14 de las 17 comunidades autónomas se han definido de alguna manera zonas de exclusión y que en estas zonas de exclusión o zonas adaptables se han utilizado básicamente dos tipos de análisis. En uno se consideran fundamentalmente variables ambientales de forma exclusiva o en otras a estas variables se les incorporan aspectos relacionados de distinto tipo. Aquí podría entrar también el trabajo del Ministerio y la delimitación que ha hecho el Ministerio como recomendaciones para la instalación de energías renovables. Hace referencia a la existencia de situaciones de conflicto, básicamente por cuestiones que hemos comentado antes, el desacople entre las zonas de producción y las zonas de consumo y, de alguna manera, la no compensación suficiente en las zonas de producción en relación con los beneficios que obtienen las zonas de consumo. También hace referencia a el predominio de intereses concretos que naturalmente responden a los beneficios de las promotoras de esos parques eólicos y no la opción por una planificación integral que tenga más en cuenta lo que serían los intereses generales de la población. Y teme que las distintas medidas que están poniendo en marcha la Unión Europea, presionando a los Estados para que faciliten los mecanismos de gestión y dinamicen los instrumentos de impacto ambiental, disminuyendo los retrasos y las presiones para la instalación de este tipo de energía renovable, pues puedan suponer un desmantelamiento de la ordenación existente en esta comunidad autónoma. La última comunicación que incluiríamos en este área tiene que ver con la experiencia de los PACES, de los Planes de Acción para el Clima y la Energía, promovidos por el Pacto de los Alcaldes, que afectan a un altísimo número de municipios en España, centrados en Galicia, en Cataluña, donde se originaron este tipo de problemas y luego ampliados a muchas otras comunidades autónomas, Valencia, Andalucía, etcétera. Fundamentalmente lo consideran una metodología sectorial, de hecho es una metodología con unas exigencias muy concretas, muy centradas en lo que la Unión Europea luego va a demandar desde el punto de vista de posibles instrumentos de financiación, que tienen un amplio margen de flexibilidad en su realización porque sus exigencias, como se señala en esta diapositiva, son muy reducidas. 3 acciones de mitigación, 3 acciones de adaptación y una acción relacionada con la pobreza energética. Por supuesto, pueden tener
muchas más acciones y pueden tener una incidencia en campos ligados a ese aspecto mucho más amplios, pero como luego concluyen del análisis de 3 casos concretos, la de Terrassa, Vitoria y León, los resultados son muy distintos, fundamentalmente por los objetivos de las corporaciones locales. Todavía los resultados se podrían diferenciar muchísimo más si incluyéramos otros niveles de municipios que en muchos casos han elaborado estos documentos básicamente para con ellos favorecer su entrada en la financiación de las estrategias de desarrollo integrado sostenible municipales, y que en principio pues los resultados son tremendamente variables, muy positivos en algunos casos, como ellos señalan, y prácticamente muy poco relevantes en una mayoría muy significativa. Como muy bien exponen en su comunicación, los resultados dependen muchísimo del buen hacer de las corporaciones municipales correspondientes. Y sin más, entramos en la aportación de Micaela respecto al caso de Andalucía, las estrategias seguidas con respecto a la incidencia del autoconsumo de las placas solares sobre el patrimonio municipal y muy en especial sobre el patrimonio histórico y los lugares de interés. Gracias a todos. Bueno, después del equipo siesta viene el equipo remate, así que ánimo. Yo creo que estamos todos bastante ya cansados, pero si os puede servir, lo que os voy a explicar es algo bastante sencillo. Vamos a hablar de las instalaciones de autoconsumo, especialmente las fotovoltaicas, dentro de los conjuntos históricos. Los conjuntos históricos son una categoría de los bienes de interés cultural, y entonces nosotros entendemos que este cambio es un cambio más en la ciudad histórica, al igual que ya sobrevino pues el coche, la electricidad, el mobiliario urbano, kioscos, rótulos. Ya veis que estoy hablando de contaminación visual. Un cambio más que interviene en una ciudad fundamentalmente por 2 razones. Cambia la estructura social de las familias y lo que requerimos a la ciudad, incluso a la ciudad histórica, es un incremento de nuestro confort. Entonces, todas esas aportaciones que se hacen desde la contemporaneidad van en ese sentido. Pero también hay otra cuestión importante y novedosa, que es un cambio de los usos. Es decir, no estamos hablando solo de la piel, sino también de los nuevos usos que requerimos a nuestras ciudades. Uno entre todos, el turístico, que como sabemos pues cambia profundamente las ciudades y sobre todo las ciudades históricas. Entonces, todos estos ascensores, antenas, electricidad son elementos propios de nuestra contemporaneidad que se han ido superponiendo a la ciudad histórica con un carácter de eterna urgencia y con muchísima rapidez. Y frente a ellos, la planificación ha sido siempre de carácter reactivo. Es decir, ha venido a consecuencia de tratando de regular dinámicas que ya estaban ocurriendo. Y aquí tenemos los 2 últimos llegados a esos cambios en la ciudad histórica, que son respectivamente la red de comunicación electrónica, que todos conocemos como la fibra de Internet, y lo que decíamos, el autoconsumo de fotovoltaica. Aquí hay una cuestión importante. Estos 2 nuevos elementos, el primero viene regulado por la Ley de Telecomunicaciones, donde esa ley dice claramente, el legislador que la redactó debe de saber muchísimo de megahercio, pero cuando habla de patrimonio cultural se refiere a él como patrimonio histórico-artístico. Y eso da un poco la idea de
el nivel, cómo se entiende ese patrimonio, esa manera de denominarlo pertenece un poco al Jurásico. Y entonces, pues básicamente lo que nos viene a decir la ley de telecomunicaciones es que al no ser que tengas como mínimo el edificio un par de capiteles y un arco conopial, pues te toca la cajetilla de fibra óptica. Los bienes de interés cultural, los conjuntos históricos son bienes de interés cultural, pero por experiencia propia, yo soy consultora de temas de urbanismo en conjunto histórico, más que nada, pues no la aceptan. Es decir, la Alhambra, el Escorial, poco más, y allí ahí te salvas, y si no, bueno, pues eso es una exigencia, eso es una decisión, entiendo yo, social, es decir, pues se ha decidido que la comunicación electrónica por Internet es fundamental, es una cuestión que para nuestra sociedad es estratégica y prioritaria, me parece bien, y entonces, consecuentemente, la ley la regula bajo cualquier circunstancia y la regula también en relación con el patrimonio histórico. Sin embargo, para la fotovoltaica no es así. Ahí la administración es un tanto bicéfala. Por un lado, ya hemos visto, hay muchísimas subvenciones de fomento al autoconsumo, pero por el otro lado no se ha establecido unas relaciones, unos engranajes para que ese autoconsumo, para que esas nuevas instalaciones entren dentro del resto de planificaciones sectoriales. Entonces, la primera reflexión que yo creo importante en ese sentido es, estamos exigiendo más a la persona que vive, a las familias que viven en un conjunto histórico, que al final pues son familias con una economía reducida, que a los operadores de telefonía móvil. Y sin embargo, son dos cambios, en opinión mía y bueno, pues por un poco la literatura científica, son dos cambios de igual envergadura. Bien, dentro del patrimonio histórico en Andalucía, pues los conjuntos históricos son 130. Como podéis ver, hay una distribución por provincia muy diferente. Eso pasa mucho en los bienes de interés cultural, va un poco por modas y va un poco por según como cada delegación territorial pues era capaz de producir expedientes de protección. Quien vive en los conjuntos históricos y por lo tanto sobre quién recae esa protección de ese patrimonio histórico de los cuales luego nos beneficiamos todos, pues hay muchos de ellos que están en la mal denominada España vaciada, es decir, hay muchos de ellos que están en núcleos rurales inferiores a 1000 habitantes y por lo tanto es un gravamen que otra vez estamos un poco pues haciendo solo sobre un determinado sector de la población que ya sufre, de unos territorios que ya sufren, digamos, de despoblación, ¿no? La metodología que seguimos para la investigación, se realizaron entrevistas a todas las delegaciones territoriales de Andalucía, que son 8, y preguntamos a los gestores, es decir, a las delegaciones de la Consejería de Cultura, cómo estaban informando frente a la llegada de la fotovoltaica. Como sabéis, en los conjuntos históricos, en cualquier bien de interés cultural, para hacer una actuación es necesario obtener el permiso previo favorable por parte de la Consejería, que en Andalucía se realiza a través de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, que es un órgano colegiado. Recibimos respuestas muy diversas. Lo que sí era prácticamente unánime es que el problema reside en el impacto visual de esas instalaciones. Solo en una entrevista se nos comentó que más allá del impacto visual, las instalaciones de fotovoltaica inciden también en un cambio más profundo morfotipológico. Eso es un poco extraño, entre otras cosas, porque las instalaciones fotovoltaicas son reversibles. Entonces es muy difícil que algo reversible pues, suponga un cambio tipológico en una edificación. En todo caso, se establece y es unánime que el tipo de impacto es muy relevante y que bueno, pues en determinadas condiciones como núcleo especialmente bien conservado, en zona de cúspide, con relaciones visuales importantes respecto a otros bienes patrimoniales como puede ser un castillo en ermita, pues eso son, digamos, elementos de mayor fragilidad y complejidad.
En ese sentido, un poco de lo que decía anteriormente, es importante decir, bueno, pues eso, toda esa relación, y bueno, eso ya creo que ya lo hemos dicho. Entonces, ¿qué se está haciendo en realidad? En las 8 provincias, en 3 de ellas hay una prohibición absoluta de instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de los conjuntos históricos. Esa es una dinámica que se parece mucho a los sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Si mal no recuerdo, son 15 en toda España, y en ese caso también hay una prohibición general y absoluta. En ese sentido, quizá es importante mencionar que en la Guía de Buena Práctica para la instalación de infraestructura y equipamiento relacionado con la energía renovable de ICOMOS se dice literalmente que, bueno, pues que los paneles provocan un inimitable impacto visual, y yo lo voy a leer, pero dicen, por otro lado, no parece razonable negar al propietario de un edificio o vivienda con protección patrimonial el acceso a la energía renovable, lo que podría generar un efecto de rechazo hacia la habitación en dicho inmueble por el mayor coste de acceso a la energía. Es decir, el ICOMOS, que es el máximo órgano consultor de la UNESCO, nos está diciendo que tenemos que tener muchísimo cuidado con esos tipos de prohibiciones generalizadas. Y en las otras 5 provincias, pues se permiten con varios condicionantes. Fundamentalmente, a grandes rasgos, se puede decir que hacen una diferencia entre si el edificio sobre el que se quiere instalar las placas fotovoltaicas es, digamos, un edificio singular, un monumento, y por lo tanto pues, está sujeto a un proyecto de conservación, y por lo tanto hay que averiguar efectivamente también si se mantiene la materialidad del propio edificio, y hay que justificar por qué se quiere poner justamente en ese edificio. Luego hay también autorizaciones referidas a los entornos de protección de los bienes de interés cultural, que no son solo los conjuntos históricos, sino son todos los monumentos, y entonces en ese caso, sobre todo, se cuida la relación visual entre ese entorno y el bien que se está protegiendo. Y por último, en los conjuntos históricos, y bueno, pues ahí hay toda una serie de mecanismos que cada delegación tiene un poco diferente. Fundamentalmente, lo que se trata de evitar es que sea visible desde el espacio público. Entonces, pues básicamente hay pues, una provincia que lo permite solo en segunda crujía, otra provincia que lo permite solo en la cubierta plana, pero fundamentalmente lo que tratan de evitar es que haya ese impacto visual, ¿no? Entonces, un poco la pregunta, yo creo que, por eso quería volver a esta diapositiva, es un poco pensar de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio, ¿no? A veces parece que nos preocupa más las cuestiones estéticas respecto a la protección de los usos, y en ese caso del uso residencial. Es muy difícil mantener una protección, mantener la conservación de una materialidad si carece de uso. Es decir, si perdemos el uso residencial, podremos tener una vieja señora muy bien maquillada, pero que por dentro no funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos dio la impresión de que se quedaba un poco la protección patrimonial muy en la superficie, ¿no? De lo que es el impacto visual, sí, seguramente, pero bueno, hay que favorecer el uso residencial, y un poco en línea también con lo que se dijo en la anterior mesa, hay que entender que si volvemos a producir energía a través de recursos endógenos, esto enlaza mucho más con lo que siempre ha sido la tradición histórica que han tenido esos territorios, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto insistir en una producción de energía deslocalizada es más patrimonial que no permitir, con determinado criterio, a que se produzca, a que se vuelva a la producción endógena, ¿no? Eso era un poco lo que era la reflexión que hemos hecho. Y esa diapositiva enuncia la última reflexión, que es un poco, aparte del patrimonio, o sea, del problema que decíamos, ¿no? De impacto visual, que si el ecoplanario y todas esas cuestiones, en realidad en Andalucía actualmente
Lo que está pasando es que el 40% de los conjuntos históricos tienen la competencia delegada, es decir, no, las autorizaciones no se realizan desde las delegaciones territoriales, sino que se realizan desde los ayuntamientos, en base a un plan, normalmente un plan de protección del conjunto histórico, que tuvo su visto bueno en su día por parte de Cultura. Entonces Cultura pues decidió que ese régimen de protección normativo era el adecuado y trasladó las competencias a los ayuntamientos. Ninguno ahora mismo de los planes especiales de protección de conjunto histórico que hay en Andalucía habla de renovables, porque era un problema que no existía. Entonces, ahora mismo los ayuntamientos están resolviendo por sí solos, con una falta absoluta de criterios compartidos, en base a, no lo sabe nadie. De hecho, en las preguntas en la entrevista era una pregunta que hacíamos y la respuesta era, pues no sabemos. No sabemos en base a qué criterios están autorizando. Así que es un poco ahora mismo una situación bastante de descontrol. Y bueno, pues se terminaba la entrevista con un poco qué había que hacer, ¿no? Y entonces había alguien debería, ¿no? Alguien debería reflexionar, alguien debería compartir, se deberían hacer unos criterios, la información que recibimos es insuficiente para poder valorar. Pues bajo nuestro punto de vista, en muchas entrevistas decían también, no, es que claro, hay que hacer nuevos planes que hablen de esas cuestiones y es imposible. O sea, la media en Andalucía todavía para la aprobación de un plan urbanístico es de 10 años. Entonces, evidentemente, aquí tienen que establecer unos criterios desde la Consejería de Cultura, asumir sus responsabilidades y dar por lo menos unos criterios de mínimos, porque tampoco es tan complejo, y por lo menos homogeneizar el tratamiento que se hace en las 8 provincias y no esperar a que el planeamiento pues resuelva esa problemática, porque cuando llegue el planeamiento pues ya básicamente estará hecho todo lo que se podía hacer. Gracias. Sí. Buenas tardes. Vamos a pasar a la segunda o tercera, en este caso, subárea del bloque A, que sería el de riesgos terrestres. Entonces, creo que no me han puesto la presentación, así no puedo presentarla. Bueno, voy a adelantarme que realmente es la relatoría de este capítulo, o de este bloque. Se han presentado, como os ha dicho antes, cuatro comunicaciones, 4 ponencias y un póster. Uno de los pósteres está asociado a una de las ponencias. Entonces, bueno, las 4, a pesar de que son pocas, yo quiero distinguir destacar la variedad de los temas, porque realmente se ha tratado la inundabilidad, se ha tratado el riesgo volcánico y se ha tratado el riesgo de incendio forestal. Por lo tanto, a pesar de las pocas comunicaciones, la diversidad ha sido bastante fructuosa en ese sentido, ¿no? Entonces, bien, no sé si me han puesto la presentación, sí, pero me la han puesto ahí un poco pequeño. ¿Me la podéis poner en grande aquí, por favor? Porque ahora sí, es que no se veía. Bien, la primera de las comunicaciones trata sobre el análisis de la vulnerabilidad en la gestión del riesgo desde un enfoque de sistemas adaptativos complejos y su incorporación en los procesos de planificación territorial en Colombia. Digamos que esta comunicación, esta ponencia escrita por Diana Elizabeth Valencia, Paula Andrea Valencia y Enrique Vanegas Ospino, es una investigación que está sin terminar, digamos que ellos exponen como una primera fase, pero a pesar de ello pues es bastante interesante las ideas que desarrollan, ¿no? En este sentido, ellos tratan de identificar que la problemática que tienen en Colombia actualmente es que en este momento, digamos que el tema de la vulnerabilidad sobre el riesgo, en este caso concreto lo llevan a la inundabilidad, se centra básicamente en los estudios de detalle, es decir, al final de un proceso muy tedioso dentro de la planificación, donde se centran sobre todo en lo que sería las medidas de mitigación, es decir, básicamente en lo que serían los
los costes directos de daño producidos por una inundación, ¿no? Dejándose por el camino pues, otros temas que consideran mucho más interesantes, que es lo que ellos proponen, ¿no? Ellos proponen pues, realmente un modelo de evaluación de la vulnerabilidad diferente, con un enfoque más complejo, adaptativo, donde bueno, pues, el proceso sea evolutivo desde lo que sería el individuo hasta lo que sería una visión más global, más territorial, como veis en el esquema, pues ellos van, digamos que trabajando de una escala menor a una escala muy superior, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo que hacen es desarrollan una metodología donde trabajan con variables socioecológicas. En este caso lo hacen, lo experimentan en un lugar concreto que se llama La Primavera, que es una llanura de inundación dentro de lo que sería el municipio de La Barbosa, en el Valle del Aburrá, en Colombia, y digamos que a través de una serie de entrevistas pues desarrollan una serie de información social por una ocupación, sobre todo es un problema de ocupación indebida en una zona inundable, ¿no? El resultado al que ellos llegan básicamente es que detectan que hay una amenaza media desde el punto de vista de lo que serían los movimientos de las masas, hay una alta vulnerabilidad por causa de la inundabilidad y avenidas torrenciales. Detectan bajo esas entrevistas, ese trabajo social, que existe una desconfianza directa muy importante entre la población y la administración, que organiza todos estos procesos de evacuación de suceso, y también identifican, como también se ha comentado antes, que existen alguna serie de deficiencias en los servicios y falta de coordinación, ¿no? Por lo tanto, ellos concluyen en esta primera fase de su avance, de su investigación, que como digo, no está concluida, pero son unos primeros pasos de mucho interés, destacan que la gestión del riesgo debe ser atendida desde diferentes factores sociales y ecológicos, integrándolos en procesos y dinámicas de diferentes componentes del sistema. Bien, una segunda comunicación que se ha presentado se llama Posibilidades de los Truth of the Riverscape en la región costera del sur de Brasil. También es un caso, digamos que de investigación en el cual se apoyan en dos cuencas, en dos cuencas de dos cauces importantes dentro de este espacio que veis ahí definido. Y básicamente lo que analizan es dentro de lo que sería la región costera de Paraná, al sur de Brasil, bueno, pues cuál es la funcionalidad de las soluciones de corrección de cauces fluviales que se están llevando a cabo y cómo realmente la dinámica sedimentaria que existe en el lugar pues es capaz de, digamos, distorsionar esas correcciones en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera el problema parte de la idea de esa falta de conocimiento, de esa falta de investigación, de realmente saber cómo funciona la sedimentación y todos los procesos geomorfológicos en la zona, insisten en que las soluciones basadas en la naturaleza serían de gran interés en estos tipos de espacios, ¿no? Ellos lo que hacen es, para obtener resultados, lo aplican en dos cuencas, como os he dicho, concretamente en la del río Jacaré y en la del río Pequeño, en la cual, bueno, pues, digamos que había dos actuaciones antrópicas de gran calado que la propia geomorfología en poco más, alrededor de 10 años, ha recuperado de alguna manera la morfología o la geomorfología anterior, no sirviendo de nada las actuaciones. Y un poco es por falta precisamente de ese conocimiento. Por lo tanto, ellos consideran o concluyen en su comunicación que la necesidad de un enfoque holístico y sostenible para la gestión de los ríos, integrando el conocimiento científico, la acción humana y los procesos naturales de los paisajes fluviales, es imprescindible. La tercera comunicación, que es la que lleva asociada a un póster que habéis podido ver expuesto ahí fuera y que básicamente son los mismos autores y la misma temática, es la que se denomina la fotografía terrestre repetida como predictor del riesgo de incendios del territorio, el caso de estudio de Allande aquí en el suroccidente de Asturias. Bien, esta comunicación está hecha por Silvia Fernández López, Rocío Rosa García y José Antonio González Díaz. Bien, lo que nos muestran en el póster que habéis podido ver fuera y efectivamente en su comunicación es que, bueno, pues existe un potencial importante en materia de análisis fotográfico terrestre a través de la fotografía repetida, que puede ser aprovechado como un elemento de predicción del riesgo en los incendios en el territorio. Esta investigación también se encuentra en una fase, digamos que no terminada, de manera que lo que han podido avanzar
es que han estudiado en el caso aplicado en el municipio de Allande, como he comentado, una zona montañosa de aquí del sudoccidental de Asturias, ha permitido identificar que hay una serie de transformaciones dominantes del paisaje que de alguna manera su extensión hacia una serie de proximidades en áreas habitadas y el aumento del riesgo de incendios de mayor magnitud en el entorno de dichas áreas se está viendo de alguna manera acentuado precisamente por un problema que se ha identificado, que es los procesos de despoblación y los procesos de abandono de la actividad agraria. Es decir, que a través de la identificación de la fotografía junto con esas características sociodemográficas que están cambiando y esas actividades que se están abandonando, está llevando a que los paisajes están adquiriendo un aspecto muy simplificado y por ello están sometidos cada vez más a riesgos de incendio forestal. La metodología que utilizan ha sido básicamente combinar una serie de información de carácter estadístico de distintos incendios forestales con la fotografía aérea repetida que de alguna manera van contrastando, y a partir de ahí y con una información adicional, como he dicho, de carácter sociodemográfico desde el punto de vista de la evolución estructura demográfica y de la evolución de las actividades productivas, digamos que llegan a estos resultados que les hacen ver o obtener una serie de conclusiones como las que citamos aquí, ¿no? Ellos llegan a la conclusión de que los incendios forestales en Allande son cíclicos, lo tienen contrastado, y van aumentando de intensidad precisamente por esa pérdida cada vez de población y esa pérdida de actividad económica. Se observa cada vez un paisaje dominante que tiende al abandono y la renaturalización y que someten al territorio a un incremento mayor de esos riesgos ambientales entre los que están los incendios forestales, ¿no? Consideran y llegan a esa también conclusión que la fotografía repetida es una herramienta muy útil para analizar la dinámica del paisaje y la relación con los riesgos asociados en materia de incendios forestales. Y por último, consideran también que el mejor aliado para frenar la expansión de estos incendios son los paisajes heterogéneos, es decir, que sean diversos, que sean resilientes, comprometidos por la pérdida de población de actividades productivas. Por último, la última comunicación, que es la que se va a exponer, no voy a mencionar nada, pero simplemente citarla, que tiene por título Los riesgos de origen natural como criterio para el desarrollo del marco territorial de recuperación post-desastre volcánico en la isla de La Palma. Los ponentes son Rafael Jesús de Aranas, Luis González del Vallejo y Jaime Salvador Díaz Pacheco. No voy a comentar nada porque vamos justos de tiempo y prefiero que el propio autor pues, nos la cuente. ¿De acuerdo? Rafa, cuando quieras. ¿Esto es tuyo? ¿Está bien, no? Vale, se me escucha. Gracias, Sergio. Gracias también al resto de componentes de la relatoría por entender que esta podía ser una ponencia a seleccionar. Lo que hemos tratado en esta ponencia, los autores, que me acompaña Luis González Vallejo, que es un ingeniero de la especialidad de Geología, y Jaime Salvador, que pertenece a la cátedra de la Universidad de La Laguna, junto conmigo, que soy técnico de GESPLAN. Lo que nos hemos planteado en esta ponencia es ver, tras el volcán de La Palma en el 2021, tras la erupción, esa nueva situación que ha generado el volcán, que es radicalmente diferente a la situación previa. Es una situación marcada por la naturaleza geológica del volcán, pues ver ese nuevo escenario desde el punto de vista de la evaluación de riesgos, qué significa y realmente si somos capaces ya de comenzar a integrar ya en la planificación los criterios de reducción de riesgos, ¿no? Que es una cuestión que de alguna manera se venía orilleando, se venía un poco tratando con bastante insuficiencia. Pues un poco en esta ponencia vamos a procurar ver si realmente el volcán ha servido pues, de acicate para afrontar realmente los procesos de planificación integrando estos criterios de reducción de riesgos. Lo cierto es que el volcán, que viene a ser la última manifestación de la erupción de la dorsal de Cumbre Vieja, ha habido más volcanes a lo largo de esta dorsal,
realmente cogió bastante desprevenida todo lo que es la situación tanto de los servicios de emergencia como a la situación de planificación, ¿no? Realmente, en un principio, pues tampoco nadie esperaba la magnitud que tuvo este volcán de 85 días de duración, que generó un gran campo de coladas de más de 1.200 hectáreas, que todos ustedes de alguna manera lo habrán visto por el impacto mediático que tuvo, pero que ha llegado a generar espesores de colada de hasta 70 metros, ¿no? Hay que pensar en la enorme magnitud que puede tener un grosor de 70 metros y el hándicap, ¿no?, que introduce en el territorio pues, estos espesores desde el punto de vista de los tiempos de enfriamiento, ¿no? Como ha sucedido en Lanzarote, en Timanfaya. Hace 300 años hubo una gran erupción también con grosores mayores a 100 metros y todavía ese territorio volcánico se está enfriando. Todavía a día de hoy no se ha enfriado, ¿no? Pues imagínense, la situación es bastante parecida en La Palma y se llega a vertir durante los primeros días del volcán 60 metros cúbicos por segundo. Imagínense la barbaridad de material geológico que va emitiendo las diferentes bocas del volcán, que al final llegamos a tener 13 millones de metros cúbicos. O sea, un territorio, se ha creado un territorio de la nada, ¿no? Durante estos 85 días la naturaleza geológicamente ha construido un territorio, ¿no? Y para eso les quería poner un vídeo, a ver si tenemos suerte y funciona, para que vean un poco desde el punto de vista del relato de los habitantes, ¿no? Esto es un vídeo hecho por los propios afectados y que un poco da lugar a lo que ha pasado. Ahí lo que estamos viendo es cuando surge el volcán en el primer día, el 19 de septiembre del 2021, sale la primera boca del volcán. Esa es la realidad urbanística que había de viviendas unifamiliares, un territorio poblado, un territorio que rápidamente, al paso de las semanas, ya la erupción está entrando en Todoque. Ya los vecinos están filmando cómo son ya conscientes de que se va a perder sus viviendas y este es el territorio ya totalmente engullido, totalmente transformado por las coladas, ¿no? Eso es exactamente las viviendas que ustedes estaban viendo, la calle que estaban viendo, eso es la situación a día de hoy. O sea, esas personas han perdido todo lo que tenían, ¿no? Su identidad, su lugar, sus pertenencias, todo, ¿no? Ahí ya no hay rastro ninguno del territorio que existía anteriormente. Bien, lo cierto es que los aprendizajes vienen realmente de esta reflexión previa, ¿no? La legislación básica estatal, ya sabemos que en el artículo 22 requiere que los informes de sostenibilidad ambiental ante las actuaciones urbanísticas puedan incorporar un mapa de riesgo, circunstancia que no los planes generales de Tazacorte y El Paso y los Llanos de Aridane, por ser anteriores a esta legislación, no los habían incluido en su tramitación, no habían incorporado estos mapas de riesgo. Y el propio Plan Insular de Ordenación de La Palma, que tiene la capacidad de establecer criterios de protección del territorio en cuanto a los riesgos naturales, tampoco había afrontado esta situación porque lo había remitido un plan territorial que se había comenzado a redactar, pero que nunca se llegó a tramitar y que quedó un poco en tierra de nadie, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación donde el planeamiento no estaba preparado, no tenía esta consideración del riesgo volcánico, a sabiendas que los científicos habían puesto de manifiesto esta realidad y a sabiendas también de que bueno, era un hecho por todos conocidos, ¿no? Y les traigo un ejemplo, ¿no? Fundicó organizó cuando se celebraban los
los cursos de ordenación del territorio, celebró un final de proyecto en el Valle de Aridane y ya los propios alumnos, orientados por los profesores, pues se identificaba perfectamente cómo era el problema de vivir en las zonas pobladas con riesgos volcánicos, ¿no? A ver si soy capaz. En rojo, a ver, no me deja. En el color ocre vemos lo que son el asentamiento difuso y en torno a esa mancha ocre vemos lo que son los núcleos de población que estaban sometidos a riesgos, ¿no? Estas son cuestiones que los propios alumnos de un posgrado ponen en evidencia, pero que el planeamiento de alguna manera no había sabido o no había podido incorporar en sus determinaciones. Lo cierto es que después del volcán, lógicamente, esto pasa a ser un cambio de paradigma, ¿no? El volcán, lógicamente, nos lleva a una situación en la que pasa a tener mayor relevancia la evaluación de riesgo. En ese sentido, tenemos que acudir a referencias externas, en este caso a los documentos relacionados con las estrategias a nivel internacional para la reducción de riesgo y especialmente los manuales metodológicos que Naciones Unidas había trabajado en otros territorios también donde habían sucedido estos escenarios volcánicos de postdesastre, y son documentos muy interesantes que nos sirven a nosotros para poder tener un primer acercamiento a una cuestión para la que no estábamos preparados ni sabíamos cómo abordarlo, ¿no? Los principios que estos documentos, tanto los PDNA como los DRF, que son documentos guías metodológicos que Naciones Unidas, Banco Mundial y la Unión Europea, pues estos documentos dejaban muy claro el elemento clave era incluir la participación de los afectados, porque hay un hecho indudable que es la pérdida, el daño que generan este tipo de catástrofes, y por otro lado, la necesaria elaboración de unos nuevos mapas de riesgo, ¿no? Oye, ha habido un escenario post-desastre, pues abordemos la ordenación, abordemos la recuperación, comenzando por hacer una nueva evaluación de riesgo en ese escenario post-desastre y considerando la evaluación de riesgo desde el inicio. En este sentido, el Gobierno de Canarias lo que se plantea es elaborar unos decretos leyes que contengan los contenidos de ordenación, tanto a nivel de ordenación estructural como de ordenación pormenorizada, la normativa en ese articulado de esos decretos leyes para plantear esa recuperación de las zonas que se han visto afectadas por el volcán. Perdón, déjame ir para atrás. Y ante esa situación, nosotros, los técnicos que comenzamos a trabajar en estos primeros documentos, lo que se empieza a plantear en la hoja de ruta es hacer un trabajo que, digamos, acompañe a esos decretos leyes, que es lo que hemos denominado los trabajos del marco territorial, que estén marcados por dos hitos fundamentales. Uno es la intervención social, o sea, hay que hacer unos trabajos totalmente enfocados a trabajar con los afectados, con la población que se ha visto dañada por los efectos del volcán. Se empiezan a hacer talleres trabajando directamente con la población en acordar con ellos cuáles son los escenarios posibles de recuperación en base también a las posibilidades que nos da el territorio y al criterio científico, y se hacen también con ellos un trabajo de irles presentando todos los resultados, todo lo que se va elaborando en el marco territorial. A la par, también nos ponemos a trabajar con Involcán, el Instituto Vulcanológico de Canarias, con el INME, con la Universidad de La Laguna, en esa idea de ir conociendo todas esas complejidades que nos ha generado todo ese campo de coladas y todo lo que está asociado al volcán, ¿no? Y es un poco lo que a continuación voy a desarrollar y es un poco el contenido principal de la ponencia. Bien, en esta segunda parte decirles que el análisis de riesgo parte por un estudio pormenorizado, una investigación de los tiempos de enfriamiento y del comportamiento geotécnico que tiene ese material.
Ese trabajo se elabora por parte de Involcan, se elabora haciendo 4 sondeos, perforando, haciendo 4 perforaciones, 4 prospecciones para obtener in situ, de manera empírica, los datos de enfriamiento de esas coladas y, lógicamente, también se hace con un mapeo de toda esa termografía superficial, pues a través de la tecnología de los drones y de las cámaras termográficas, ¿no? Ese modelo nos ha permitido, a día de hoy, después de hacer una campaña de trabajo de campo hecha por los científicos, que el nivel de desviación de los datos de estos modelos de temperaturas de enfriamiento es inferior al 15%. Es decir, se ha podido ir comprobando que este modelo se adapta y tiene un grado de certidumbre aceptable. Con este modelo pues, se han empezado a tomar decisiones en función de los tiempos de enfriamiento, cuáles son los espacios que pueden ser recuperados más inmediatamente y cuáles son los otros espacios que pueden tener una recuperación tardía. Es decir, el estudio y el conocimiento científico ha sido de enorme valor para empezar a tomar las primeras decisiones en cuanto a la nueva ocupación del suelo. Y otro aspecto fundamental que nos lo ha hecho la Universidad de La Laguna es precisamente lo que nos decía Naciones Unidas. Había que hacer una evaluación de riesgo, había que no solamente considerar la nueva exposición que pudiese haber ante la amenaza volcánica que iba a continuar. La dorsal de Cumbra Vieja es activa desde el punto de vista vulcanológico, sino también ver el riesgo de inundaciones, ver también el riesgo de sísmico y el riesgo también de movimientos de laderas, ¿no? Se hace un análisis pormenorizado de cada una de esas amenazas entre Involcan y la cátedra de la Universidad de La Laguna. Lo que hace es recoger todo este análisis en unas mallas de 200 por 250 y en ese trabajo se va empezando a identificar el grado de cada una de esas amenazas, se solapan cada una de ellas en esas mallas y se hace un análisis multivariable teniendo en cuenta cada una de esas amenazas y además también se empiezan a manejar conceptos como la vulnerabilidad, es decir, también no solamente se evalúa la amenaza, sino también se evalúa el grado de vulnerabilidad que pueda tener la población o la economía del Valle de Aridane frente a esas amenazas y se establecen unos niveles de riesgo que nos permiten también, a los que tenemos que hacer la planificación, pues a sabiendas de que no existe un riesgo cero, pues por lo menos empezar a tener una graduación y ver los diferentes niveles de riesgo y manejar el concepto de hasta qué punto el riesgo es aceptable o puede ser tolerable, ¿no? Porque indudablemente el riesgo no desaparece. Y ese ejercicio también se hace al detalle con cada una de las bolsas donde se plantea la recuperación residencial. Ya. Conclusiones. Me quedan 5 segundos, ¿no? Bien, concluimos que se ha integrado el criterio de reducción de riesgo, se ha incluido el criterio científico ante este hecho que lo ha propiciado, que ha sido el volcán. El planeamiento atiende, lógicamente, los técnicos que hacemos planificación, atendemos a estos criterios, pero bien es verdad que las necesidades son tan imperiosas y la evolución también de todas las necesidades que nos va reclamando la población está haciendo de alguna manera que este modelo cada vez se vea más alterado por las necesidades urgentes e imperiosas que la población va demandando. Pero bueno, lo que queríamos traer aquí es un modelo que yo creo que en Canarias es inédito y que hemos estado aplicando a raíz de la erupción volcánica de La Palma. Muchas gracias. Perdona, pero es que tenemos que coger el autobús. Buenas tardes. El siguiente bloque, el que toca presentar ahora, es el de medio físico, paisaje y recursos territoriales. Y de alguna manera, bueno, pues la relatoría versa sobre esa materia, ¿no? Son 9 ponencias las que se nos han presentado. Antes de nada, quería comenzar agradeciendo a las personas que de alguna manera han querido compartir con la comunidad de Fundicó todo su trabajo,
la generosidad con la que lo han hecho, ¿no? Sin ellas, desde luego, esta jornada no sería posible. También quería hacer un recordatorio especial a Itxaron Latasa, que tendría que estar hoy aquí haciendo esta relatoría, bueno, a la que deseamos desde aquí pues, pronta recuperación, ¿no? Que pueda seguir, y agradecerle también el esfuerzo que ha hecho. No ha sido sencillo a lo largo de todo este trabajo agrupar de alguna manera todas las ponencias que nos han llegado, ¿no? Tanto en las anteriores mesas o en los anteriores grupos como en este, ¿no? Todas ellas se mueven en esa zona que de alguna manera entendemos que es limítrofe entre el paisaje, el patrimonio, los servicios ecosistémicos, la infraestructura verde. Y yo creo que en parte, o todos creemos que en parte, y no en vano llamamos o decimos que la ordenación del territorio no permite o no admitiría, o no debe admitir esas miradas sectoriales, ¿no? La primera de las ponencias que nos ha llegado, que ponemos en esta relatoría, es la titulada La puesta en valor del patrimonio cultural en la ordenación de los núcleos turísticos, Caleta de Fuste, de Francisco Cristian Cabrera y María de Cristo Sosa. Nos presentan un plan que trata de armonizar la mejora y renovación de los recursos turísticos, que tiene, entre otros fines, y dicen los autores, la implantación de un nuevo modelo de desarrollo turístico más allá del sol y de la playa, creando, rehabilitando, mejorando un espacio urbano que se convierta en destino turístico, volcado al exterior como marco de identidad propia. Desde esta perspectiva, se nos plantea que el patrimonio cultural se erige en una suerte de guía de lectura consciente del territorio, recordándonos precisamente que es desde esa comprensión integral del territorio, desde su patrimonio natural, pero también su patrimonio cultural, se nos puede permitir alcanzar un mejor conocimiento de la capacidad que tenemos en cuanto a los usos del suelo, mejorando el diagnóstico y las propuestas de ordenación. Un conocimiento que posiblemente corramos el riesgo de perder definitivamente de no abordar trabajos como los que nos presentan en la siguiente ponencia. La siguiente ponencia titulada Actualización de la cartografía de capacidad de usos del suelo de la Comunidad Valenciana. Un ejemplo en Benaguasil, Valencia. Esta ponencia de Carlos Añó, Antonio Valero y Esther Carbó presenta una metodología para actualizar la cartografía de la capacidad de usos del suelo de la Comunidad Valenciana, para preservar suelos agrícolas con alta o muy alta productividad agrológica o capacidad agrológica. Se utiliza como un caso de estudio el municipio de Benaguasil. Es un trabajo necesario para la preservación, desde luego, de dichos suelos. Las modificaciones que introducen los autores del trabajo se centran en la mejora de la precisión cartográfica, en la mejora posicional, temática y temporal de esa cartografía. Su lectura nos ha llevado a preguntarnos sobre la fiabilidad y la actualidad de las fuentes de información que tradicionalmente se usan en este tipo de trabajos y a proclamar la urgencia de incorporar herramientas que trasciendan de los sistemas de información territorial, de información geográfica tradicionales que estamos utilizando, integrando en los análisis nuevas técnicas y nuevas tecnologías que permitan utilizar todo el potencial que nos ofrecen las actuales fuentes de información. Unas fuentes que manejan ingentes cantidades de datos para la mejora de la toma de las decisiones, en la línea de la propuesta en la ponencia relacionada con la gestión del paisaje como una estrategia para la adaptación al cambio climático, el caso que se hizo en Navarra. En esta ponencia, junto a Paco Castillo, presentamos la forma en que abordamos la adaptación del cambio climático desde la visión integral y sistémica que nos otorga la gestión del paisaje. Mostramos los resultados sobre la vulnerabilidad territorial desde el análisis de los elementos caracterizadores del paisaje de Navarra. Planteamos propuestas en forma de estrategias y medidas de adaptación-mitigación proyectadas a todas las escalas y ámbitos paisajísticos. Es un trabajo que hicimos como parte del equipo que lideraba Tecnalia, en el marco del proyecto LifeNadapta, adaptación al cambio climático de la región de Navarra. El punto de partida de la guía que elaboramos de escenarios climáticos caracterizados por la incertidumbre y los episodios extremos. En la ponencia proponemos que los instrumentos de planificación incorporen la adaptación al cambio climático como objetivo e introduzcan, y sobre todo esta parte era la más interesante, mecanismos que nos permitan gestionar la incertidumbre a la que continuamente nos estamos enfrentando, actuando sobre cada elemento, comprendiendo el papel que cada uno de estos elementos desempeña en el sistema territorial y en el sistema marino. Aproximarse a la gestión adaptativa
del territorio pasa por la inclusión de los servicios ecosistémicos, pudiendo encontrar acomodo en una revisión de la Estrategia Nacional de la Infraestructura Verde. Esta estrategia es tratada en la siguiente ponencia de Ícharo Latasa, Esther Prada y Aránzazu Lucerraga, que bajo el título de la Estrategia Nacional de la Infraestructura Verde a las estrategias regionales, un avance lento y desigual, aborda el grado de implantación y desarrollo de la estrategia de la infraestructura verde, de la conectividad y restauración ecológicas en diferentes comunidades autónomas. Esta ponencia ofrece una imagen preliminar de la situación y progresos realizados por los gobiernos regionales, basados en análisis de diversas fuentes de información. Las autoras realizan un balance sobre los planteamientos que se están llevando a cabo por cada comunidad autónoma en relación con la infraestructura verde. Su lectura nos ha inducido a pensar que aún nos queda trabajo por incorporar para incorporar adecuadamente la infraestructura verde y los servicios ecosistémicos en las políticas regionales, entendidos estos como elementos esenciales de la calidad de vida y la resiliencia de nuestra sociedad frente a los retos socioecológicos. Tal vez la siguiente ponencia que analizamos nos ayude a avanzar en los nuevos modelos de gobernanza, tal como proponen Andrea Goñi y Damaso Munarriz en su ponencia La visión transformadora del paisaje para la gestión territorial. En ella abordan la relación entre paisaje y territorio desde la gestión paisajística del territorio como una oportunidad para innovar en la práctica de la ordenación territorial. Los autores presentan una propuesta metodológica para materializar dicha gestión. Es un esquema clásico que se inicia con el diagnóstico en la base de planificación y que finaliza con la gestión. Esta gestión es no solo necesaria, sino urgente para la gobernanza de los territorios sometidos a una mayor demanda de suelo para los nuevos usos, entre los que cabe destacar los usos energéticos, tal y como se aborda en la siguiente ponencia, efectos de la protección paisajística frente a la proliferación de macroplantas solares fotovoltaicas. En esta ponencia, Juan Garrido, Francisco Javier Toro y Miguel Ángel Sánchez abordan la problemática de la protección del paisaje frente a la demanda concurrente de suelos para instalaciones fotovoltaicas. No me voy a extender en ella porque nos lo va a exponer después. Tan solo quería llevar a cabo una reflexión sobre que nos llevó a la necesaria innovación en los mecanismos y herramientas para evitar la banalización que se puede inducir en la planificación y gestión del territorio, fundamentando las decisiones únicamente en una parte de los beneficios. En la línea de esta denuncia, realizada por la siguiente ponencia, Los paisajes del turismo en España, la disneylandización del territorio y la reacción hacia el respeto y la resiliencia, de la doctora Carmen Adams, que presenta un análisis crítico de los paisajes del turismo del siglo XXI, que en muchos casos está creando falsos paisajes autóctonos, más acordes con lo que se espera de un parque temático que con un recurso patrimonial. La autora observa el tránsito de una concepción turística en la que la idea del viaje como una experiencia tenía un componente de aventura a un turismo de parque temático convertido en muchos pueblos en los no lugares de mar auge, y en un conocimiento epidérmico, en un conocimiento frívolo del paisaje y a su disneylandización. La ponencia de la doctora Adams nos da pistas de determinadas preocupaciones y problemas vinculados con los usos turísticos del territorio, esa banalización, frivolización del territorio y del paisaje o la masificación turística, que son cuestiones que se pueden y deben abordar desde la ordenación del territorio, desde un enfoque del turismo como un motor de desarrollo realista, viable, sostenible y tutelar del patrimonio. La siguiente ponencia aborda precisamente esta cuestión: la ordenación del territorio autonómica al encuentro de la definición de un modelo turístico, valoración en el contexto de auge del extremo oriental asturiano. Esta ponencia de Juan Sevilla Álvarez, Carmen Rodríguez y Alfonso Suárez realiza un análisis de la utilidad de los instrumentos de ordenación sectoriales y territoriales vigentes en Asturias, a la hora de abordar los procesos de masificación turística y de urbanización disonante. Ellos aplican un análisis a una de las áreas litorales con mayor conjunción de recursos territoriales valiosos y mayor presión turística. La ponencia dedica un espacio dedicado a la presentación de los valores naturales y valores culturales y al análisis de los impactos derivados de la actividad turística, y en donde, según el autor, dicen que el sector inmobiliario no ha resistido la tentación de promover nuevas construcciones que chocan directamente con los valores que otorgan calidad a ese territorio, donde la densificación o
o la transformación de la morfología son habituales. La masificación, la banalización de la experiencia turística o la aproximación trivial al paisaje y a la cultura son expresiones que utilizan los autores de una manera continuada para caracterizar precisamente los aspectos más preocupantes de las tendencias turísticas actuales. La necesidad de nuevos modelos turísticos que requerirían un enfoque transformador de la planificación y el desarrollo urbano son abordados en la siguiente ponencia en términos de oportunidad para el urbanismo y la planificación, bajo el título de la obsolescencia de la arquitectura del relax como una oportunidad para la actuación. La última ponencia es de Elisa Rodríguez Santiesteban, José Rodríguez Pasamontes y María Petra Santiesteban Cazorla. Ahonda en el tema del turismo, en la crisis del modelo existente. La ponencia plantea que la obsolescencia precisamente de las ciudades turísticas ofrece nuevas oportunidades para la planificación urbana a través de intervenciones de transformación, más allá del enfoque clásico de ese crecimiento extensivo. Se plantea el reto de actuar en esos núcleos de población variable según la época, ofreciendo medidas adaptables según la cantidad de habitantes en los diferentes periodos del año. Las valiosas aportaciones que hacen desde esta ponencia nos animan a entender y nos animan a buscar precisamente la comprensión holística del territorio y la sociedad que lo habita, desde la función, una vez más, de los elementos y la forma en la que los manejamos, la finalidad con la que se implantan y que se relacionan con otros elementos en el territorio. Tenemos que innovar, o nos animan a innovar, en la integración de estas actuaciones como mecanismos y herramientas encaminadas precisamente a esa gestión dinámica del territorio. Estas son las 9 ponencias y una de ellas, la seleccionada, que es la de Juan, y que te invito ya a venir de alguna manera a exponerla. Por favor, Juan. Sí. Bueno, buenas tardes. Como pueden comprobar, todas las ponencias son muy interesantes y creo que una lectura sosegada de las mismas pues, bien merece la pena. Y bueno, pues saldrá mucha temática que guarda relación con aspectos que versan en relación a lo que nos trae pues, a este congreso. En mi caso, pues agradecer, ¿no? que haya sido seleccionada esta comunicación para su exposición ante todos vosotros y bueno, pues arrancar con que se trata de un proyecto de investigación que hemos realizado un grupo de investigación de la Universidad de Granada compuesto por estas 3 personas, en el cual pues, queríamos poner de manifiesto si la protección paisajística podría servir para contener el proceso de expansión de las macroplantas solares fotovoltaicas al que se está dando lugar en el país. Como van a poder comprobar, pues aquí ya a través de la introducción que me sirve de hipótesis de este proyecto de investigación, el planteamiento inicial era que la protección del paisaje vigente pues, no tiene capacidad para contener la proliferación de estas plantas. Esa capacidad no la tiene desde el punto de vista legislativo. Luego revisaremos desde el punto de vista técnico pues, algunas cuestiones en el que bueno, se podría puntualizar algunos aspectos. Tampoco lo tendría ni la legislación directa, ni la legislación sectorial, entendiendo como tal por la que podría ser de carácter territorial, urbanístico, ambiental o cultural. Bueno, pues no pueden hacerlo más que en contadas ocasiones, cuando nos encontramos, como vamos a poder ver, con algún elemento que de verdad pues, sea muy singular, muy significativo. En ese caso sí que se podría contener. Y por último, pues la tardanza en contar con esta legislación específica en materia de paisaje, la cual pues, actualmente sensu estricto solamente estaría pues, circunscrita a 5 comunidades autónomas, bueno, pues ha hecho que esa compatibilidad, esa lozanía, esa juventud de esta normativa haya sido pues, prácticamente incompatible con el hecho de que coincida con el boom de estas plantas. Bueno, el planteamiento metodológico que iniciamos es analizar desde el punto de vista paisajístico, se analizaron otros aspectos. Lo que traemos como comunicación son el análisis de la protección del paisaje y ya de entrada pues, lo que hacemos es un chequeo de toda la legislación
de paisaje, así como la legislación que tiene al paisaje como elemento complementario, sobre todo la de carácter sectorial. En concreto, bueno, pues ya lo conocen ustedes, las 5 legislaciones de paisaje que existen en el país. Bueno, pues pocas han sido bueno, los instrumentos que lo desarrollan. Son coetáneos con el boom de estas plantas solares fotovoltaicas y todavía no le ha dado tiempo pues, a incorporarlos y a poder afrontarlos con la suficiente destreza. Las 5 leyes autonómicas de protección del paisaje lo que vienen a hacer es, pues lo caracterizan, lo regulan e intentan operarlo con distintos proyectos, con distintos instrumentos, pero precisamente esa juventud ha sido la que va a imposibilitar que se desarrollen instrumentos precisos, concretos, que puedan contener el desarrollo de las plantas solares fotovoltaicas. Por supuesto, también en competencia con la dinámica existente, pues muy en favor de las mismas. Pasando a la legislación sectorial, ya aquí estamos hablando del paisaje como un elemento a tener en cuenta para reforzar esta legislación específica. Vemos que en materia de ordenación del territorio, a través de la legislación de las instituciones competentes, que son las autonómicas, se han hecho distintas intenciones de regular utilizando el paisaje, aplicándolo a la indicación de los suelos especialmente protegidos, en las directrices paisajísticas establecidas en la normativa de los planes de ordenación del territorio, fundamentalmente en los de ámbito subregional, de carácter comarcal, y como instrumentos se han utilizado mapas de paisaje, catálogos de paisaje y estrategias de paisaje. Cada comunidad autónoma ha ido jugando pues, o utilizando una legislación o uno u otro instrumento, pero en general, dentro de estos 5 procedimientos podrían estar contenidos todas las herramientas que se tiene desde el paisaje para poder afrontar pues, actividades como la presente. Desde el punto de vista de la ordenación urbanística, en sintonía con la ordenación territorial, el paisaje aparecería recogido en la clasificación del suelo no urbanizable, el antiguo suelo no urbanizable, pues actualmente en el rústico, en algunas determinaciones paisajísticas que se recogen en la normativa que aparece dentro de estos planes generales, etcétera. En normas de aplicación directa, estas de carácter pues, estético, tipología, ordenanzas municipales, etc. Y como algunos de los instrumentos más útiles en los que el paisaje ha podido ser abordado para poder contener en determinadas circunstancias estos aspectos, estarían los planes especiales, casi siempre luego vamos a ver circunscritos a ámbitos urbanos, y esos catálogos, no confundirlos con los catálogos de paisajes de los que hemos hablado anteriormente, sino los catálogos urbanísticos que evidentemente tampoco han trabajado en profundidad esta cuestión. En cuanto a la legislación de patrimonio natural, además de la estatal y la autonómica, se recomienda pues, la incorporación de las directrices del Convenio Europeo del Paisaje dentro del análisis que se hace en los planes de ordenación de recursos naturales, en el uso del paisaje para poder articular la red Natura 2000 como elemento que conexiona los distintos espacios que pueden aparecer y singularmente y como un instrumento que, como ahora vamos a poder ver en un ejemplo concreto, ha sido uno de los más relevantes para poder proteger el paisaje frente a distintas amenazas, la declaración del espacio natural protegido de paisaje protegido. Como su nombre propiamente indica, el paisaje forma parte de uno de los elementos esenciales dentro de este tipo de instrumento. Por último, en ese repaso, en ese chequeo que hacemos a la legislación sectorial, cuando analizamos la legislación de patrimonio cultural, detectamos que el paisaje aparecía en la caracterización de determinados tipos de bienes, en la declaración o la identificación de impactos en el entorno de esos bienes de interés cultural declarados y en una figura, en un instrumento que también, igual que hemos visto antes con los paisajes protegidos en la legislación ambiental, también podría resultar interesante como es el del paisaje cultural. Bueno,
Bajando de escala y yendo a un caso en concreto, pues por un convenio desarrollamos este proyecto de investigación en el contexto de la Alcarria, en la provincia de Guadalajara, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Allí, bueno, pues nos encontramos con una serie de circunstancias como que estamos en uno de los ámbitos posiblemente más densamente poblados por este tipo de instalaciones de energías renovables y en particular con un especial auge de las fotovoltaicas. En el caso de la Alcarria, que es el que estuvimos viendo, bueno, pues conocida es la singularidad de esta comarca, pero nos fuimos a un ámbito muy concreto en el cual aparecía un paisaje protegido, un espacio natural protegido, en la categoría de paisaje protegido, en concreto el del Valle del Río Hungría. Como pueden ver ustedes, bueno, pues se trata de un típico paisaje de paramera, con fondo de valle, barreras laterales propias de barranco y la paramera en sí mismo. Aquí ven ustedes algunos de los proyectos que están planteados sobre el contexto. En la imagen de la izquierda ya aparecen pues, la mayor parte de lo que ya estarían instalados y los previstos serían junto a esa mancha roja que tenemos en la localización. No sé si el puntero, bueno, no funciona el puntero, pero sobre la mancha roja que tenemos, pues lo previsto. Estamos hablando de 128 hectáreas, una macro planta fotovoltaica, en este caso dividida en dos plantas, junto a ese paisaje protegido, ¿no? En este sentido, bueno, pues los distintos estudios de estas plantas lo que proponían era que el paisaje protegido no era divisable desde las mismas. Y efectivamente no lo era. Se trata de un barranco y obviamente cualquier instalación en la paramera, en la parte alta de este espacio, no va a tener impacto visual, no va a haber un cruce de perceptibilidad con este espacio. Pero eso no debe ser el planteamiento. El planteamiento debe ser, si se divisa desde el espacio protegido, se van a divisar las plantas fotovoltaicas. Ese es el verdadero problema, porque si es así, lo que vamos a encontrarnos es que se desvirtúan los valores originarios de la declaración del paisaje protegido. Nos imaginamos un paisaje protegido con todas sus cualidades que tiene como marco una gran expansión de este tipo de instalaciones. Bueno, pues todo ello nos va a servir para poder pues, analizar que debemos hacer un replanteamiento, que la legislación de protección del paisaje pues hay que tratarla de manera muy meticulosa, ya que difícilmente podemos abordarla a través de ella la protección de estos espacios. Y aquí traigo una pequeña peculiaridad de este caso, en el que pues, se proponía como medida compensatoria precisamente la creación de un centro de interpretación de ese paisaje protegido. Y esto es un montaje burdo, pero quería traerlo, ¿no?, de esta manera tan tosca para que se hagan a la idea de cómo sería el acceso a ese centro de interpretación del paisaje protegido en su último kilómetro. Es decir, sería un marco, un pasillo bordeado totalmente de plantas solares. No le auguro gran futuro a este centro de interpretación con este contexto, ¿no? Bueno, por último, y abordando ya las conclusiones, ya que estamos pues, de tiempo bastante ajustado, rematamos con que bueno, pues se pueden encontrar resquicios suficientes para la implementación de las plantas solares fotovoltaicas en la protección del paisaje. La protección del paisaje hay maneras de poderlo soslayar, de poderlo evadir, porque los instrumentos en algunas ocasiones no son vinculantes y esto jurídicamente pues, es suficiente para que se eche para atrás cuando se lleva a pleito, porque los instrumentos se pueden moldear, se pueden readaptar, incluso en sus delimitaciones, tenemos constancia de lo que hablamos, porque hay una ausencia de legislación expresa, se citan muchos usos no compatibles y como alguna de esta normativa es muy antigua, resulta que no aparecen pues, las energías renovables. En consecuencia, aquí se agarran para decir que por la protección paisajística no tendría cabida este aspecto. Y por último, una cuestión que desde el punto de vista jurídico pues, tiene gran repercusión, quizás se nos escapa, ¿no?, a los que somos más de corte técnico, pero es esa declaración de utilidad pública o interés social que prevalece muchas veces por los criterios meramente técnicos, lo cual es suficiente para poder bueno, pues,
echar para atrás cualquier tipo de intento de protección paisajística que se pueda pretender sobre este tipo de actividades. Bueno, al final todo se lo dejamos a una decisión pues prácticamente a la corporación municipal, al alcalde. Cuando hablamos de alcaldes que no tienen capacidad técnica porque no tienen a su disposición personal técnico con solvencia para poder abordar estos asuntos, porque las diputaciones correspondientes pues, no les prestan el apoyo que necesitan, se ven pues, presionados por estos. Al final se acaban convirtiendo en grupos de presión que intentan, pues evidentemente, rentabilizar su proyecto. Y esto, pues en el fondo, lo que hay tras ello es una merma democrática, ya que estamos limitando las capacidades que se tienen de poder adoptar decisiones libres y coherentes con el territorio. Bueno, concluyo la intervención con esta pregunta, más una formulación que ahora les guardo en la siguiente diapositiva, de por qué el mundo rural, del que hablamos, por qué la España vaciada, debe sufragar una vez más el mundo urbano, en este caso en cuanto a la dotación energética. Y bueno, pues no digo que fotovoltaicas no, creo que sí, debemos apostar por las energías renovables, pero no en cualquier lugar. Hay que cribar muy bien cuáles son los lugares que son aptos y vemos que como criterio el paisaje podría ser uno de los aspectos a tener en cuenta. Hay muchísimos más, pero el paisaje podría ser uno. Y preferentemente, pues lo suyo sería pues, que estos centros se localizaran donde se va a consumir mayoritariamente, que es bueno, pues donde seguramente será más rentable desde el punto de vista territorial su explotación. Concluyo con los 27 segundos que nos quedan. Gracias.